Aplauda a Cristo. Queremos saludar a todas las personas que nos ven y nos estarán viendo por medio de la transmisión en Facebook Live. Ha sido una tremenda bendición. También a las personas que nos estarán viendo por YouTube, les saludamos, les bendecimos aquí desde la hermosa ciudad de Guayaquil con una hermosa congregación. Estamos reunidos, agradecidos con Dios. Déjenos su comentario, déjenos sus peticiones, queremos orar por ustedes y estaremos ahí en contacto con ustedes. Vamos a comenzar hoy. Quiero abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Ezequiel 37, 14. Tengo aquí la versión Reina Valera. Leemos y oramos. Solo el versículo 14 de Ezequiel 37. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ponga su mano en el corazón y diga: amado Dios, habla a mi vida, habla a mi corazón, revélame tu palabra, que tu palabra traiga libertad, dirección y bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje de la Biblia, el Señor estaba teniendo una conversación con el profeta Ezequiel. Ezequiel era un profeta muy joven, pero la particularidad de este capítulo en la vida de Ezequiel era que Ezequiel no estaba pasando por su mejor momento. De hecho, Ezequiel significa fuerza de Dios o Dios me fortalece. Eso significa el nombre de Ezequiel. Y desde muy pequeño Dios lo había apartado para un llamado poderoso. Yo creo fielmente que usted está aquí porque Dios, desde antes de que usted naciera, Dios te apartó. Pastor, pero hasta hace poco es que me congrego. No importa, Dios te apartó para este tiempo. De pronto creíste que naciste para otras cosas. No, Dios te apartó para este tiempo. Y Dios no se equivoca. Y lo mismo pasó con Ezequiel. Lo que pasa es que Ezequiel no había sentido el llamado de Dios, sino hasta después de cierta edad. La historia cuenta, para más o menos ingresarlos a lo que está pasando, más o menos en el año 598 antes de Cristo, la nación de Babilonia atacó el pueblo de Israel, atacó a Jerusalén y destronó un rey que había en Jerusalén en ese tiempo, muy joven, que llevaba poco tiempo reinando, por cierto. Y vino Babilonia y arrasaron con toda esa gente. No solamente destruyeron el templo, la ciudad, sino se llevaron aproximadamente 10,000 personas, los mejores. Se llevaron gente estudiada, gente que sabía algunos artes o tenía algunas habilidades, gente seleccionada para Babilonia, y los llevaban como esclavos. Entre esos iba el profeta Ezequiel, y duraron algunos años en exilio y en esclavitud. Y en ese momento de exilio y de esclavitud, siendo capturados por Babilonia, Dios llama a Ezequiel. No era el mejor momento. De hecho, lo que el Señor coloca, o la responsabilidad que Dios pone en la vida del profeta Ezequiel, era bastante difícil y complicada. Era un tiempo donde estaban siendo oprimidos. Pero a pesar de todo esto, Ezequiel se dejó usar por Dios. Estaban ellos en una situación donde no tenían nada, no tenían templo, ni vida nacional, ni oportunidades de prosperar. En ese tiempo Dios usó
al profeta Ezequiel para traer un mensaje. Diga conmigo, no era fácil. Y lo que acabamos de leer es un versículo del capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde habla de un mensaje que se ha predicado mucho en las iglesias. Y creo que los que ya han leído Ezequiel 37 saben de lo que les estoy hablando. Se llama el Valle de los Huesos Secos. Y el versículo que leímos es precisamente el final de esta escena tan espectacular. Dios termina diciendo: pondré mi espíritu en ustedes. Y Dios le está hablando a la gente, a su pueblo que estaba en exilio y en esclavitud: pondré mi espíritu en ustedes. Les dice: y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Pero ellos no estaban en su tierra. Y todo eso ocurrió en un lugar llamado el Valle de los Huesos Secos. Ahora, la Biblia siempre menciona o valles o montes. La diferencia de los montes a los valles es que los valles son lugares muy bajos y casi siempre son desérticos. De hecho, en una oportunidad que estaba yo en la ciudad de California, en el estado de California, íbamos a viajar al estado de Nevada y teníamos que atravesar un lugar que antes de tomar la carretera, la gente se aseguraba que su carro, su automóvil estuviese bien refrigerado, que la gente llevara agua en sus automóviles y que chequeaban que todo a mí me pareció sinceramente un poco extremo, pero era una temporada de verano y me hacen saber que en esa trayectoria, si alguien se puede quedar varado a mitad de camino, puede enfermarse o hasta morir. Cerca de ahí hay un lugar llamado el Valle de la Muerte en California, que es uno de los lugares más bajos, por lo tanto más calientes de la tierra. Son lugares desérticos. Si usted busca en Google, las fotografías de esos valles son impresionantes. Y quiero que se haga la idea de más o menos eso está pasando en esta escena de Ezequiel. En exilio, atrapados, capturados, habían abandonado sueños. Y Dios le dice a Ezequiel, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que esto ocurrió en un valle. En un valle. Hermano, y para nadie es un secreto que el mundo entero anda preocupado porque se sienten en medio de una crisis y un valle. Y aunque es verdad que la fe no niega la realidad, pero la fe sí la cambia. La fe jamás va a negar tu realidad, pero sí la va a cambiar a tu verdad. Y tu verdad es lo que dice la palabra de Dios de ti. Y sabe, la realidad de hoy es la crisis. La gente habla, familiares me escriben. Yo no sé si es que la gente me escribe para pedirme consejos cuando siente que les dio COVID. Como que me creen experto en COVID. Quizá por lo que tuve que haber atravesado, pero me escriben, me dicen, fulanito está en esto, y yo les digo, oren, y bueno, y tómese esto, tómese lo otro, pero principalmente confíen en Dios, porque Dios es la fuente de toda vida, de toda sanidad. Si la voluntad de Dios es que preservemos nuestras vidas, seguiremos adelante a pesar de lo que la sociedad diga. Si Dios le place usarte y levantarte, eso va a pasar a pesar de lo que cualquiera diga, porque tu realidad no cambiará la verdad de Dios en ti. Entonces todo eso pasó, pero hay unas cosas que quiero resaltar en este pasaje del Valle de los Huesos Secos, que creo que traerán mucha esperanza y sobre todo lo empoderarán a usted para tomar actitudes correctas frente a circunstancias como un valle de huesos secos. Lo primero que me encanta que pasó aquí, dice la Biblia, es que Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Quiero que lo leamos desde el versículo 1. ¿Estamos listos? Por favor, lea conmigo, porque esta historia es fascinante. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de ¿qué? De un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran ¿cuántos? Muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos
en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Quiero que se ponga por un instante en el lugar de Ezequiel. Dios dice, otra versión dice, y el Espíritu lo llevó y lo puso en un valle de huesos secos. Y él miró, dice la Biblia, que él se paseó, dice, porque una versión dice me hizo pasear. Eso, yo lo llamé el paseo de la muerte, ¿no? Dice que él paseó, caminó. Dios lo estaba guiando, caminó, y dice que a su derecha, a su izquierda, por todos lados solamente veía que huesos secos. Dice que eran muchos y que estaban muy secos. ¿Qué tiene que pasar para que los huesos estén muy secos? Mucho tiempo. Significa que eso duró mucho tiempo bajo el sol, las circunstancias climáticas, el desierto, la sequedad. Y viene Dios y le pregunta a Ezequiel, le hace una pregunta, le dice: Ezequiel, ¿crees tú que puedan vivir estos huesos? Y es exactamente la misma pregunta que yo te voy a hacer a ti en esta noche. ¿Crees tú vivirán estos huesos? Yo no sé cuál sea aquella área en tu vida que sientas que puede estar ocurriendo como en el valle de los huesos secos. Yo no sé qué área de tu vida puede estar experimentando sequedad y muerte, pero hoy de parte de Dios te pregunto sinceramente: ¿crees tú que puedan vivir los huesos secos? ¿Crees tú que en medio de la deuda puedas prosperar? ¿Crees tú que en medio de una crisis matrimonial el hogar se pueda restaurar? ¿Crees tú que en medio de la enfermedad puede haber sanidad? ¿Que en medio de la opresión puede haber libertad? ¿Vivirán estos huesos? ¿Crees tú que después de haber estado lejos por años de Dios y hoy retomes el camino con Dios puedas servirle mejor que antes? ¿Crees tú vivirán estos huesos? Y me pareció la mejor respuesta la que alguien pudo dar, la de Ezequiel. De seguro yo hubiese respondido: claro, Señor, o sea, tú me lo estás diciendo a mí. Pero Ezequiel no dijo ni sí ni no. Me encanta que Ezequiel dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Qué quiso decir con eso Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Dependencia de Dios. En otras palabras, Ezequiel estaba diciendo a Dios: todo depende de ti. Ezequiel le estaba diciendo al Señor: si tú quieres, vivirán. Si tú no quieres, no vivirán. Y yo creo que hay un momento en nuestras vidas donde nosotros tenemos que aprender a responder como Ezequiel: Señor, si tú quieres, ocurrirá. Es tu voluntad, tú lo sabes, porque el poder está en ti y no en mí. Ezequiel lo que estaba tratando de decir era: yo no soy el que puedo hacerlos vivir, eres tú. Si tú crees, si tú lo haces, vivirán. Solo tú lo sabes, todo depende de ti. Lo segundo importante que pasa en la historia de Ezequiel está en el versículo 4. Y creo que este es uno de los más importantes de la escena, y espero le preste mucha atención. Dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué le dijo? Profetiza. Profetiza. En otras palabras, ¿qué es profetizar? Profetizar es hablar de parte de Dios. Y Dios le estaba diciendo: bueno, Ezequiel, profetiza entonces, háblale a los huesos secos y diles: escuchen palabra de Jehová. ¿Qué es profetizar? Es hablar. Ahora, mira, y quiero aprovechar para darle un consejo valioso en su vida. Usted tiene que cuidar mucho lo que habla.
Yo aprendí de un pastor que las primeras palabras, él decía, las primeras palabras que dices cuando enfrentas una situación son las que van a marcar el rumbo de esa situación. Voy a volverlo a repetir. Lo primero que tú dices cuando enfrentas una situación, esas palabras marcarán el rumbo. El libro de Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco. ¿Qué hace el timón? Direcciona un barco. Ahora, si algo tan pequeño puede darle dirección a algo tan grande como lo es un barco, imagínese, dice la Biblia, así es la lengua, así son tus palabras. Y Dios sabía que el primer paso para que los huesos pudiesen recibir vida era si el profeta hablaba de parte de Dios. Y a mí me encanta la gente que es positiva. Hermano, yo conozco gente que siempre es positiva. Y no sé si usted se ha acercado a alguien positivo, pero eso como que te contagia. Yo conocí una señora empresaria hace años. Yo veía a esta mujer como que no tiene problemas. Su papá estaba enfermo. Tenía que enfrentar algunas situaciones en su empresa que las sabía yo por los empleados de ella, pero cuando yo me acercaba a ella siempre estaba positiva. Me decía, Dios nos va a ayudar, Dios ha sido bueno con nosotros, algo va a pasar, Dios no nos desampara, nos va a ir bien. ¿Cómo sigue su papá? Pues dice que le duele, pero en el nombre de Jesús se va a sentir mejor. Ya camina por lo menos, ya está comiendo solo. Pero en cambio hay personas tan negativas. Se le partió una uña y dice, ¿y si me muero? Por eso lo que usted dice después de que enfrenta una circunstancia es lo que marca el destino. Ahora, preste atención. Mi consejo para usted: hable siempre fe. Hable positivo. La Biblia dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Si usted habla vida, la vida lo persigue, la vida lo alcanza. Hable siempre lo correcto. Mi mamá una vez nos dijo en una reunión de líderes, nos dijo: prohíbo que hablen negativamente hacia cualquier desafío que emprendamos, porque Dios está con nosotros a menos que usted diga y crea otra cosa. Ahora, ¿cómo enfrenta usted su día? ¿Cómo comenzó su mes de agosto? No está yendo mal, no se está vendiendo. Yo creo que nos va a tocar vender la cama. Quiero comenzar a vender helados. No, preciso le va a llover. Quiere llover. No, entonces vendamos paraguas. No, va a ser sol, va a ser sol. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted habla marca el rumbo. El pastor de la iglesia más grande del mundo, yo he contado esto antes, el pastor y doctor David Yonggi Cho, un hombre muy reconocido, muy de Dios, alguien que admiro profundamente. Una vez leyendo sus libros, él contaba que una mujer llegó a su oficina y le dijo: pastor, necesito un consejo, no sé qué hacer con mi hija. Mi hija está perdida en el mundo, se la pasa en lugares incorrectos. Algunos dicen que vende su cuerpo. Me he enterado que se ha acostado con los amigos de mi esposo. Sentimos vergüenza. Está en medio de los vicios, el caos. Mi hija ha tomado decisiones irresponsables. Es mentirosa. Nos engaña, nos roba. Y el pastor escuchando. ¿Qué hago, pastor? El pastor le dijo: lo que debes hacer es cambiar tu lenguaje con respecto a ella. ¿Cómo así, pastor? Te estás escuchando, le dijo el pastor. Cambia tu lenguaje. Hasta hoy vas a decir eso de ella. A partir de hoy vas a decir: mi hija es una mujer de Dios, sirve al Dios del cielo, es fiel, es responsable, habla verdad, se guarda para Dios.
Dice que esa fue la tarea y el consejo del pastor. Y para ella fue difícil. Pero dice la Biblia que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ella comenzó a cambiar su lenguaje. Por cierto, mi esposa me contaba hace poco un testimonio similar, que una mujer le hablaba a su hijo y a pesar de que lo veía llegar borracho a su casa, le decía: tú eres un pastor, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre responsable, vas a servir. ¿Sabe qué pasó con la joven del testimonio del doctor David Yonggi Cho? Dice que un día cualquiera, testificado por ella misma, amaneciendo una mañana en un motel con un hombre amigo de su papá, despertó y se sintió terrible. Algo en ella había cambiado. Se sintió que esa no era su vida. Y ese día salió de ese lugar a buscar una iglesia y buscar la presencia de Dios. Y el pastor, redactando en su libro, decía: hoy es una de nuestras coristas en el templo, una mujer digna de imitar, que ama a Dios y le sirve al Señor. ¿Sabe por qué? Porque una mamá se atrevió a hablarle a los huesos secos. ¿Cómo le hablas tú a tu economía? ¿Qué hablas tú a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Usted no sirve para nada. A veces por el enojo decimos cosas, hermano, que no tienes idea las ataduras que estás creando. Cambia tu lenguaje. Todo me va a salir bien. Mi esposa y yo tenemos una costumbre al orar. Ella también lo hace. Y cada vez que oramos siempre profetizamos o declaramos sobre nosotros mismos: soy un hombre próspero, siempre me va bien, Dios está conmigo, soy libre, la gracia de Dios me alcanza. Es un momento de mi oración donde comienzo a declarar cosas sobre mi vida. ¿Acaso no le dijo el Señor a Ezequiel: profetiza sobre los huesos secos? Quizá me falte mucho, pero yo estoy profetizando que todo lo que yo haga me irá bien, que esta congregación será de las más importantes en Guayaquil, que tú eres un empresario, que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que te va a ir bien, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios te va a proveer. No eres un endeudado, prestarás a otros. Cambia tu lenguaje, profetiza. Hay gente que incluso se profetiza lo incorrecto. Yo estoy feo, estoy pobre, endeudado, nadie me quiere, todos me odian. Y sin darse en cuenta, están también confesando algo incorrecto. Cambia tu lenguaje. Comienza tu mes de agosto diciendo: este es el mes de mi bendición, este es el mes de mi milagro, me va a ir bien. Siempre va a haber alguien que te diga: pero no escuchaste las noticias. No, a mí no me importan las noticias. Yo le hablo a los huesos secos: escuchen palabra de Dios. Háblale a tu matrimonio, a tu empresa. Usted le parecerá una locura, pero es que la Biblia dice que las cosas de Dios para el mundo es locura. Yo le voy a desafiar a los empresarios que lleguen una hora antes a su negocio. Si su negocio es en su casa, hágalo. Mira, una vez un pastor nos aconsejó eso. Llegue una hora antes y en la mitad de su negocio diga: mi empresa es próspera, pagaremos todas las deudas, Dios bendice este negocio. Profetice sobre su vida, profetice sobre usted mismo: voy a servir al Dios del cielo, voy a consagrarme al Señor, voy a predicar. A mí me encanta la gente de fe que me dice: pastor, algún día estaré en ese altar predicando. Y se saben 2 versículos solamente, pero le están profetizando a los huesos secos. Háblale, le dijo Dios, profetiza. Mira, Jesús hacía eso todo el tiempo. Dice la Biblia en el capítulo, dice la escritura en uno de los libros del evangelio, de los evangelios, que vinieron a Jesús a decirle: Señor, tu amigo Lázaro está enfermo de muerte.
ve. Y Jesús le dijo inmediatamente con la palabra: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y se murió. Pero el Señor había declarado la palabra. Se tardó 4 días en llegar. Llegó y lo recibió Marta y María. Ambas le dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ambas lo dijeron, culpando al Señor, como gente que cree que todo lo malo que le pasa es porque Dios lo envió. Y no saben que eso malo que te pasó es lo que Dios va a usar para sanarte y sanar a otros. Y Dios les declaró a ambas, le dijo: no, resucitará. Resucitará. Pero lo que es no entender el poder que tiene la palabra. Le dijeron: sí, sabemos, algún día resucitaremos para ir al trono. Cuando venga el día final, el día del juicio, estaremos todos allá. No, resucitará. Sí, yo sé que algún día. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El milagro no comenzó el día que el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro. Comenzó 4 días antes, cuando dijo: la enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Qué estás profetizando hoy sobre tu vida? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás repitiendo lo que la gente repite? ¿Estás repitiendo lo que las noticias repiten? Yo les voy a confesar que hasta yo trabajo en eso. Porque eso es contagioso, hermano. Hablar negativo a veces, como que no, la situación, sí, no, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a veces como que da un arranque de fe y sí, voy a pagar todo, me va a ir bien, Dios nos va a ensanchar, nos vamos a mudar, no hay dinero, Dios provee, tengo al Dios, el dueño del oro y de la plata, Él nos va a multiplicar, Él nos va a bendecir. Dígame amén. Por eso háblele al problema, háblele a la enfermedad. ¿Usted tiene idea? Necesitas fe para eso. Declara la palabra. Porque cuando usted declara lo negativo, usted mismo está atando su vida para recibir eso que declaró negativo. Quiero un ejemplo bíblico. Segunda de Reyes capítulo 7, no lo busque. Dice la palabra de Dios que en una oportunidad el pueblo estaba sufriendo hambre. Se estaban literalmente comiendo unos con otros. Que la historia cuenta que 2 mujeres que tenían 2 niños se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, hoy nos comemos el mío, mañana nos comemos el suyo. En canibalismo por la desesperación. Era un momento crítico. Aquí todavía nadie así. Y el Señor llama al profeta. Y el profeta da una palabra de parte de Dios. Dice: mañana a esta hora la comida será tanta que la van a comprar a precio regalado. Mañana a esta hora, dijo. No estaba hablando de un mes, no estaba hablando que la economía se iba a arreglar en 3 meses ni un año. Dijo: mañana a esta hora, 24 horas. Que uno de los príncipes de ese reino dijo lo siguiente, y este es el ejemplo. Él dijo: mañana a esta hora, dijo, ni que Dios abra las ventanas de los cielos, dijo. Y el profeta lo dijo: lo verás, pero no comerás de eso. ¿Por qué? Porque él mismo se había atado con sus palabras. Y al siguiente día había tanta comida que el pueblo salió corriendo a agarrar comida y pasaron por encima a él, hermano, y perdió la vida, tal como le había profetizado. ¿Sabe por qué? Porque él mismo se negó la oportunidad de disfrutar del milagro de Dios. Quiso poner su palabra por encima de lo que Dios había dicho. ¿Qué estás profetizando tú? ¿Qué estás diciendo? Hay gente que pretende arreglar la conducta de otra persona señalándole sus errores, pero sin darte cuenta eso lo empeora. Tú si eres desordenado, más desordenado va a ser. Es que tú si eres así, más así va a ser. No, que tú peleas por todo, sí, mira esos celos que tiene, más va a ser así. Profetiza: eres un hombre fiel, eres una mujer fiel, digna de imitar. ¿Qué estás profetizando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás diciendo?
Por eso es importante que cuides tus palabras. La palabra de Dios te puede librar de las circunstancias difíciles. Hace aproximadamente 3 años que pude ir a Estados Unidos. Estaba yo hospedándome en la casa de mis pastores. Me dieron una habitación y recuerdo que era un poco tarde y abrí la Biblia, y a veces acostumbro antes de leer la Biblia le digo: Señor, háblame, dame una palabra, yo quiero que tu Santo Espíritu me hable. Porque yo les voy a confesar que para mí lo más importante es la palabra de Dios. Lo que Dios me dice, eso va a ser, hermano. Yo le pongo allí mi fe, mi confianza, aunque todo diga lo contrario. Si Dios me dijo, así va a ser. Le dije: Señor, háblame, háblame. Abrí la Biblia y me encontré con un salmo. Abrí la Biblia y de buscar, el Señor me puso a leer un salmo. Si no estoy mal, era el Salmo 17, si no estoy mal. Un salmo que tenía que ver con protección. Y yo, protección, para mí, estoy en Estados Unidos. Dios no me reveló esta palabra ni cuando estaba en Colombia, ni cuando estaba en Guatemala, ni cuando estaba en Venezuela. No, aquí. Allá la gente en los países latinos, tercermundistas. Recuerdo que incluso cuando estaba de misionero con mis padres en Venezuela, los jóvenes dejaban sus celulares en la casa porque muchos de ellos tenían que caminar a la iglesia. Entonces era muy seguro que los atracaran de la casa a la iglesia o de la iglesia a la casa. Bueno, aparte donde la iglesia estaba no era un lugar muy seguro, que digamos. Y de repente estoy yo en Estados Unidos. El Señor me habla acerca de la protección. La protección, Dios quiere que yo. Y comencé a leer y bueno, comencé a orar como fui guiado en ese salmo. En ese salmo que dice la palabra: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y yo, bueno, Señor, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿De qué? Y en Estados Unidos y en la casa de los pastores me quedé dormido. 3 de la mañana escucho un estruendo fuertísimo, un estruendo que conmovió toda la casa. Hermano, yo quedé sentado. Creo que es el ruido más fuerte que yo haya escuchado hasta hoy. Quedé sentado, asustado. Eso que uno se para medio dormido. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Cuando escucho y sentí que el sonido venía de mi parte izquierda, donde estaba una ventana, corro la cortina y veo una camioneta, hermano, volcada, estrellada contra mi ventana, con los airbags, con las afuera y todo. Era un accidente. Recuerdo que yo no sabía qué hacer, que salí de la habitación y escucho al hijo de los pastores y me dice: ¿sintió el temblor? Yo le dije: no fue un temblor, es que tengo una camioneta en mi ventana. Impresionante. Cuando él baja, chequea, realmente era un accidente. Inmediatamente llamaron a la policía. La policía llegó en menos de 2 minutos. Llegó policía, bomberos, ambulancias, un canal de televisión. No les estoy mintiendo, todo eso pasó. Por ahí tengo fotos. Un joven menor de edad, bajo los efectos de las drogas, había perdido el control y se había estrellado contra la casa. Quedó completamente mal. La camioneta la tuvieron que sacar con una grúa. Hay videos de eso. La sacaron con una grúa porque quedó incrustada. Todo eso, y yo estaba en shock. Nos hicieron salir, entró la policía, entraron los bomberos. Cuando llegaron, entraron a la habitación, salen y le dicen al hijo del pastor: afortunadamente aquí en esta habitación no había nadie. Y le dice él al bombero, le dice: no, estaba él. Estaban conversando en inglés, me contaron después. Y el bombero me intentaba decir algo y el hijo del pastor me traducía y decía: ¿tú estabas allí? Y recuerdo unas palabras que dijo: a ti alguien te está cuidando. Esto es un milagro, porque la camioneta se había estrellado contra una ventana, hermano. En Estados Unidos las casas son de madera. Se estrelló contra la ventana, que no tenía nada de metal, era vidrio, y ningún vidrio se quebró.
y la camioneta se arruinó por completo. Y dijo: a ti alguien te cuida, mira el milagro que acaba de ocurrir. Entonces yo recordé el salmo que había leído y entendí, hermano, que la palabra tiene poder de hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Dios puede por medio de una palabra librarte, pero también una palabra maldicha puede condenarte y atarte. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás profetizando? ¿Qué estás diciendo? Habla vida siempre. Dice la palabra, sigue diciendo en el versículo 7, eso se pone súper interesante. El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. En otras palabras, el profeta estaba diciendo: obedecí. Y yo no sé por qué llevo varias semanas tocando el tema de la obediencia, pero ahí dice: profeticé como se me ordenó. En otras palabras, estaba diciendo: obedecí. Porque siempre la obediencia es la antesala a un milagro. Obedecí. Y sabe una cosa, la obediencia, a veces Dios va a probar tu obediencia pidiéndote que hagas algo que no entiendes. O usted le hablaría a los huesos secos. Es como si yo le dijera a alguno de ustedes: ven, párate aquí y háblale a la silla. Dile: silla, escucha. El pastor se volvió loco. Mira, le voy a decir por qué no era tan fácil obedecer. Número uno, porque eran huesos secos. Los huesos secos aparentemente no oyen, pero el Señor le dijo a Ezequiel: háblale y diles: escuchen palabra de Jehová. La segunda razón era porque para el pueblo de Israel en aquel entonces huesos secos o cadáveres representaban cosas inmundas. Una persona que tuviera contacto con algo referente a la muerte quedaba inmundo por 7 días y a un profeta no se le permitía tocar esos lugares. Pero dice la Biblia que el Espíritu lo llevó y lo puso allí para que paseara en medio de los huesos. No solamente iba a pasear en medio de los huesos, sino le estaba diciendo: háblales. Y es porque cada vez que el Señor te envía a hacer algo, probablemente no quieras, no entiendas, no sepas, no comprendas muchas cosas. Pero si Dios te dice: hazlo, hazlo. Si Dios te dice: háblale a los huesos, háblale a los huesos. Si Dios te dice: háblale a la enfermedad, háblale. Si Dios le dice: háblale a tu empresa, a tus finanzas, a tu corazón, a tus emociones, sus sentimientos, háblale. Hoy leía un versículo donde el salmista se decía a sí mismo: confía en Dios, confía en Dios. Uno se puede hablar a uno mismo, no es que estés loco. Háblale. Y él dijo: obedecí. Usted se puede imaginar, póngase 5 segundos en el lugar del profeta, mirando los huesos. ¿Cómo se llamarán? Pero si Dios dijo, eso vamos a hacer. Yo creo que esta es una iglesia que sabe obedecer. Una iglesia que si el Señor nos dice: vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. Si Dios te dice: profetiza, vas a profetizar. Si Dios te dice: siembra, vamos a sembrar. Si Dios te dice: predica, vamos a predicar. Si el Señor te dice: abre un grupo de vida, una célula, lo vamos a hacer. Si Dios nos dice: multipliquémonos, hagamos encuentro, lo uno, lo otro, lo vamos a hacer. Y dice que Él se paró con toda autoridad. Me encanta pensar que Él no le importó nada. Bueno, si el Señor dice: vamos a profetizar, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Escuchen, huesos secos. Wow. Por eso, líder, en medio de cualquier circunstancia, no dejes de hablar la palabra de Dios. Dios está necesitando gente como Ezequiel, como tú, que no se cansen de decirle a los huesos secos, a la gente que tiene matrimonios secos, vidas secas, economías secas, qué sé yo, situaciones de enfermedad en su vida, decirle: escuchen palabra del Señor. Ezequiel no permitió que su circunstancia actual le impidiera hablar la palabra de Dios. Él obedecía. Y yo te felicito, líder, si hasta el día de hoy has permanecido firme, porque verás huesos secos levantarse. Dice: y obedecí, profeticé como Él me mandó. No dejes de hablar la palabra para que vivan.
Hay mucha gente afuera viviendo sequedad. Y tú callado, profetiza, habla, anuncia. El apóstol Pablo decía: creí, por lo cual hablé. No callaremos, no callaremos. Incluso una vez le dijeron, tienes que obedecernos. Gente le dijo: tienes que obedecernos, no prediques más. Y el apóstol Pablo le dijo: para nosotros es más importante obedecer a Dios que a los hombres. No vamos a callar. Por eso no dejes de hacer tu grupo de vida, tu célula. Persevera en eso. Pastor, es que la gente está como que quiere, no quiere. Persevera en eso. Tu trabajo es obedecer, tu trabajo es predicar, tu trabajo es hacer la obra de Dios. Que el Dios se va a encargar de los milagros, de multiplicarte, de bendecirte. Haz tu trabajo. No permitas que lo que otros no hacen te afecte a ti también. No, que a él no le está yendo bien. Pero si el Señor te dice predica, predica tú. Si Dios te dice hazlo, hazlo tú. No te compares a otros, porque lo que Dios va a hacer contigo no es lo mismo que va a hacer con otro. Profetiza a los huesos secos. ¿Qué, pastor? ¿Cómo vamos a hacer el encuentro y la situación pandémica? Si el Señor nos envía a hacerlo, lo vamos a hacer. Usted siga predicando, siga ganando almas, siga anunciándole a los perdidos que tenemos un Dios vivo sentado en el trono, que no ha dejado de hacer milagros, no ha dejado de sanar, no ha dejado de prosperar, de salvar al perdido. Profetice. Ezequiel, en medio del exilio, transmitía un mensaje de esperanza. Y me encanta que comenzó a profetizar. Lea conmigo lo que decía Ezequiel. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Sabe qué pasó? Mientras él decía reciban vida de parte de Dios, la carne comenzó a cubrir. Primero se unieron los huesos, hueso con hueso. Después comenzó a subir tendones y carne y piel, y se convirtieron en cuerpos, pero no tenían vida. Todavía hacía falta algo. ¿Qué hacía falta? Diga conmigo: el Espíritu de Dios. Porque Dios no quiere que tú recibas un milagro casi completo. Si Dios quiere sanarte, te sanará por completo. Si Dios te va a levantar de tu situación económica, te levantará por completo. Porque Dios no hizo cosas a medias. Por eso la segunda, el sello de un milagro completo, es el Espíritu Santo. Y le dijo: profetiza y dile al Espíritu de Dios: ven de los cuatro vientos. Hermano, me emociono leyendo esto, porque creo que aquí está el poder de Dios, y es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros como líderes y como iglesia. Dile al Espíritu. Usted tiene que salir de aquí, de este lugar, con la autoridad para declarar, confesar y profetizar. No, es que yo pienso que es el pastor. No, en usted está la palabra. Y dice la Biblia: y me dijo: profetiza al Espíritu. Versículo 9: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice la palabra de Dios: y profeticé como me había mandado. Obedeció otra vez, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Sabe qué pasó aquí? Vino el espíritu de los cuatro vientos. ¿Por qué cuatro vientos? Le voy a enseñar un poquito de teología. Cada número en la Biblia tiene un significado. Para no enseñarles todos, el número 4 significa plenitud y completo. Entonces, cuando Dios le dijo: dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos, le estaba diciendo: ordénale al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos, haciendo referencia a algo completo. Porque aunque eran cuerpos, no tenían vida. Les faltaba la vida del Espíritu. Y dice que entonces lo completo, lo pleno de Dios vino y los llenó. Wow. Algo completo. Y dice: y vino espíritu sobre ellos. Dice la palabra
y se convirtieron en un gran ejército. Diga conmigo, un gran ejército. Quiero ir terminando con esto. Y esto creo que es lo que a mí más me conmovió de esta palabra. Creo que esto fue lo que más me estremeció el corazón de esta palabra. Dice el versículo 11 que después de que se volvieron un ejército, eran huesos, ahora son un ejército viviente. Eran huesos que no podían hacer nada por sí mismos, ahora son un ejército. Y Dios les dice en el versículo 11: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Les estaba diciendo, eso que acabas de ver son la casa. Diga conmigo, la casa. Vuelvo a decir, diga la casa. Le dijo, todos estos son la casa. Les estaba diciendo, esto que acabas de ver no son otros pueblos, son mi pueblo. Estos son ustedes. Dios no estaba hablando que era otro pueblo, sino era la casa. Israel representa al pueblo de Dios. Escuche bien lo que estoy a punto de decirle. Dios le estaba diciendo, estos huesos son la casa de Israel. Entonces el Señor me hizo entender que esta palabra no era simplemente para los que están afuera, sino para los que están dentro, que conocían la palabra, que entendían, que conocieron a Dios, pero en algún área de su vida vivían sequedad. No son otros, es la casa. Si fueran otros, no serían el ejemplo de los huesos, porque la gente que no conoce a Dios no son huesos secos, simplemente no han nacido. ¿Me hice entender? Porque el que no conoce de Dios no ha nacido de nuevo. Pero ellos eran gente que había nacido, había crecido, se habían muerto y se habían secado. Y era gente que conocía la Escritura. Y Dios le estaba diciendo, estos son la casa. El pueblo de Israel estaba en tristeza, en depresión, en sequedad espiritual. Y Dios le dijo a Ezequiel, estos son la casa de Israel. Estos son la casa. La gente dentro, la gente del pueblo estaba experimentando sequedad. Y dice la Escritura, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos mismos decían, se perdió toda nuestra esperanza. ¿Sabe por qué decían eso? Porque había pasado mucho tiempo y no habían recibido un milagro. Yo no sé cuánto tiempo has estado esperando tú. No sé cuánto tiempo ha pasado y tú has experimentado sequedad en algún área de tu vida. Quizá incluso es tu vida espiritual. Y ellos decían, ¿entendió? Se dio cuenta la raíz de eso. Ellos decían. Ellos decían. Ellos decían. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Nuestros huesos se secaron. ¿Por qué eran huesos secos? Porque ellos decían. Pero ¿sabe? Me encanta lo que dice la palabra. Aunque ellos decían, el versículo 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ellos decían una cosa, pero el Dios del cielo decía otra. Ellos decían, nos secamos, pero Dios decía, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Ellos decían una cosa, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios, el Señor te va a sanar, el Señor te va a levantar, el Dios del cielo te va a multiplicar, te va a librar de deudas, te va a prosperar, te va a usar. Aunque tú digas una cosa, hoy el Dios del cielo dice, tú eres pueblo mío, eres mi casa. ¿Sabe?
A pesar de que eran huesos secos, nunca dejaron de ser la casa. Tú dirás, pastor, si usted no tiene idea de lo que yo he hecho, no importa, no has dejado de ser la casa. Él dijo, Dios dijo, esta es mi casa, mi pueblo, los míos. Porque en ti hay un sello espiritual, un llamado poderoso. Pastor, dejé de hacer la voluntad de Dios. No has dejado de ser la casa. Vuelve al Padre, vuelve a la esperanza. Profetiza y verás el cambio. Pastor, estoy en ruina. Dios te dice, no lo estás, porque la última palabra la tiene Dios. Yo creo que este mes de agosto será un mes de profetizar sobre huesos secos, y vas a ver cómo el Espíritu de Dios cambia de muerte a vida, de atadura a libertad, de enfermedad a sanidad, de deuda a bendición y prosperidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie ahí donde estás. Una de las primeras veces, si no fue la primera vez, no recuerdo, creo fue la primera vez que prediqué este mensaje. Fue, creo, aproximadamente hace 10 años. Tendría yo aproximadamente 20 años. No hagan cuentas, por favor. Tenía algunos discípulos. Estábamos en el país donde Dios nos había enviado con mis padres de misioneros. Y recuerdo que la pastora nos dijo, quiero que hagan macrocélulas. Y era la primera vez, creo, que yo iba a hacer un evento solo. Normalmente hacíamos eventos con toda la iglesia, pero quiero que lo hagan, dijo ella. Y recuerdo que prediqué este mensaje. El evento se llamó No Más Zombies. En aquel tiempo, no sé si por ver una película de esas, me soñé con zombies, muertos vivientes, y me quise imaginar que eso pasó en los tiempos de Ezequiel. Dice que los huesos muertos se llenaron de cuerpo, de carne, pero no tenían vida. Y yo entendí que así es la gente sin Cristo, muertos vivientes. Viven carnalmente, pero espiritualmente están muertos. Como dice Apocalipsis, tienen nombre de vivos, pero realmente están muertos, dice la Biblia. Y recuerdo que preparé un mensaje y preparé un evento. Y le dije a Dios, le dije al Señor, mi oración en aquel tiempo, hoy la estaba recordando. Le dije, Señor, solo te pido una cosa, y es que tú estés ahí, en ese evento que íbamos a hacer. Recuerdo tanto que vino tanta gente. Era la primera vez que yo veía tanta gente en una actividad que organizábamos con los discípulos. Que afuera había una fila de gente esperando entrar. Muchas personas, muchísimas personas. Abrieron las puertas y en cuestiones de segundos se llenó todo el lugar. Los discípulos, creo que en ese tiempo estaba conmigo Michael, Jonás, Alejandro, algunos, Anthony. Gente que estaba en aquel tiempo sirviendo en el ministerio también. Fue impresionante, hicimos una actividad increíble. Prediqué acerca del valle de los huesos secos. Prediqué lo que te estoy diciendo hoy, que cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, Dios puede cambiar toda sequedad en un ejército viviente. Y recuerdo que al terminar, cuando hice el llamado, la gente pasó al frente tocada por el Espíritu Santo. Y no voy a olvidar que una mujer que nunca había visto en mi vida jamás se acercó, me hizo señas de que me acercara a ella. Me acerqué, jamás la había visto. Y me dice, tengo que decirte algo. Y yo quité el micrófono y le dije, dime. La gente estaba en el frente aglomerada. Me dijo, mientras tú predicabas, yo vi
Yo veo a un hombre alto vestido de blanco. Sus ropas resplandecían. Estaba allí junto a ti con los brazos abiertos. Yo lo vi mientras predicabas. Cuando ella me dice algo, eso, hermano, yo entendí que Dios estaba ahí. Y hoy entiendo que ese mensaje no era simplemente para la iglesia, sino era también para mí. Y Dios me estaba diciendo: no importa si ves huesos secos, lo importante es que yo estoy contigo. Porque yo le oré al Señor esa vez y le dije: Señor, yo quiero que estés. Y Él me hizo saber, hermano, su amor y su misericordia me hizo saber por medio de una mujer que Él estaba ahí conmigo. Que aunque yo viera huesos secos en mi vida, que no importa lo que yo emprendiera en esta vida, Él iba a estar conmigo siempre. Y entonces entendí a Ezequiel. Ezequiel estaba en medio de huesos secos, pero resulta que Ezequiel no estaba solo. Dios estaba con él en medio de los huesos. Aunque camines por valles de huesos secos, lo importante es que Él está contigo. Y si Él está contigo, lo que está muerto revive, porque todo eso pasa cuando Dios está en el asunto. Hoy quiero que levantes tus manos al cielo y comienza a orar. Hoy el Señor te hace una pregunta: ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Hoy quiero darte la autoridad para que comiences a hablar, para que comiences a profetizar. Vamos, yo no sé qué es aquello en lo que tienes que profetizar. Yo no sé cuál es el área de tu vida donde tienes que declarar cosas de parte de Dios, vida. Vamos, profetice. Si tiene que ser sobre usted mismo, profetice. Dígase a usted mismo, como se llame: Edinson, predicarás el mensaje. Edinson, te levantarás como una persona de influencia. Te levantarás en libertad. Tendrás una generación que sirva a Cristo. Vamos, profetice, profetice. Esto no es de locos, esto es de poder de Dios. Profetice sobre su cuerpo, profetice sobre su familia, profetice sobre sus finanzas. Ore, es la escritura, no soy yo. Profetice, dile: Señor, yo creo que el Espíritu de Dios viene sobre mí. Esta es una iglesia orando, esta es una iglesia confesando, esta es una iglesia creyendo. Vamos, sígalo haciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que la enfermedad se va y la sanidad de Jesucristo está en este lugar. Que te multiplicarás. Yo voy a profetizar sobre ti, iglesia Salem. Te vas a multiplicar. Serás una iglesia próspera. Eres una iglesia próspera. Eres una iglesia libre de deudas. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena de poder, verdad y unción. Iglesia Salem que me escucha, te levantarás del medio del polvo y declararás la palabra del Señor. Iglesia Salem, alcanzarás los medios de comunicación en este país, la radio, la televisión. Iglesia Salem en Guayaquil, te extenderás a la derecha, a la izquierda. Los niños de la iglesia Salem predicarán el mensaje del evangelio, serán guardados en todo. Iglesia Salem, tú que me escuchas, tendrás dones y talentos, te multiplicarás. Se levantarán familias sacerdotales, empresarios se levantarán en medio de la crisis. Dios les entregará cosas que otros no recibieron. Iglesia Salem, tú que me escuchas, no habrá muerte para ti, sino vida, la vida de Dios contigo. Usted está orando conmigo, usted está creyendo, profetiza, te dice el Señor. Vamos, declara, cree, confiesa, visualiza el milagro en tu vida. Veo gente recibiendo, veo gente siendo ministrada.
ministrada en el nombre de Jesús. Vamos, profetice sobre su esposa, sobre ti, profetice sobre su esposo, profetice sobre su generación. Yo profetizo sobre los jóvenes de esta congregación. Se levantarán jóvenes en el nombre de Jesús con la unción del Espíritu Santo. Levantarán familias sacerdotales. No van a cometer errores emocionales, sino que servirán al Dios del cielo. Vamos, profetice sobre su circunstancia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los jóvenes de esta congregación tendrán el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Vamos, unos segundos más, profetice. Usted no vino aquí a quedarse callado, sino a hablar la palabra de Dios. Tú eres el centro y nada se compara a ti. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro, vamos, declarando. Y tú eres el centro. Nada se compara. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Y nada se compara, no. Todo el universo y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y yo quiero orar por aquel que necesita una oración, acercarse a Dios. Puedes hacerlo ahí desde tu silla, o si quieres acercarte al altar, déjame orar. Levanta